Ya, ya están todos, ¿no? ¿Tú tienes PPT o quieres que lo... Pastor, yo tengo, pero como estoy en mi celular, lo puede compartir yo Ya, para que... Sí. Es un pequeño resumen. ya, perfecto. Entonces lo vamos a compartir Sí, lo he desde aquí trabajado y tú desde mi lo, celular. y tú lo expresas en todo caso. ¿Ya? Ya, Ya, pastor. adelante entonces. Ya. Pero y todos los demás. Bueno, hermanos, a mí me tocó el tema aconsejando a personas con problemas emocionales. Creo que en el curso el pastor nos ha ido dando algunos consejos y pautas, ¿no? De cómo podemos tratar en estos temas, en estos aspectos, pero yo voy a y he hecho un pequeño resumen y voy a exponerlo. Ya. La- A- aquí Antes que, hemos, antes que continúes, quiero ver si está Alejandrina. Yo lo veo aquí. José, Carlos Andrés. El que no lo encuentro es a... Ya, está bien. A José Cuy, a ver, ¿está? Ya, muy bien, entonces continúa. Ya, bueno, buscando la palabra emoción en el diccionario, dice que es un sentimiento muy intenso de alegría o tristeza, producido por un hecho, una idea o un recuerdo, y etcétera. Todos en algún momento estamos sujetos a preocuparnos por nosotros, por nuestros seres queridos. También es normal el disgustarse por algún incidente que ha ocurrido en algún momento en nuestras vidas. Existen algunas preocupaciones y disgustos que desaparecen en poco tiempo. Con lo que debemos ser cuidadosos es cuando el disgusto se queda por días, a veces semanas, meses o años. Estas preocupaciones y disgustos que se quedan por un tiempo determinado en nuestra vida echan raíces afectando nuestros sentimientos, pensamientos y nuestro comportamiento. Cuando la preocupación o el disgusto se prolonga por un largo tiempo, se convierte en una enfermedad emocional y las enfermedades emocionales trastornan el sistema nervioso. Es, vamos a seguir, pastor. ¿Cómo influyen las emociones en nuestra salud? Algunos estudios afirman que alrededor del 50% de las enfermedades tiene origen emocional. Otras investigaciones aseveran que puede estar por encima del 80%, pues el mismo estrés catalogado como el flagelo del mundo moderno es responsable de alrededor de medio centenar de patologías. Cualquier órgano dañado corresponde a un sentimiento preciso y tiene una relación directa con las emociones y los pensamientos. ¿Seguimos, profesor? Aquí hay una esto nota, sí. y aquí hay una nota que saqué del libro. La mayoría de los libros más leídos sobre consejería cristiana sostienen que los consejeros cristianos que creen que la Biblia es una guía suficiente para la Biblia es una guía suficiente para pastor. Ujú. Sí, aquí está. Regrese, pastor. Ya, ahí está. La mayoría de los libros más leídos sobre consejería cristiana sostienen que los consejeros cristianos que creen que la Biblia es una guía suficiente para consejería son frecuentemente culpables de un mal concepto de la vida y sus problemas. Por lo general, un consejero cristiano, cuando se presenta a una persona o un hermano espiritual que necesita ayuda emocional, o alguien que lucha con la depresión, ansiedad o malos recuerdos, que no le permite tener tranquilidad y seguridad consigo mismo, la solución que da el consejero espiritual es que en ese momento comience a leer su Biblia, a orar, a reconciliarse con Dios, a perdonar al que le ha ofendido y muchas cosas más, ¿no? ¿Verdad? La psicología cristiana nos dice
ahora que ninguna de ellas realmente cura las aflicciones. Hay comentarios en los libros de consejería cristiana que dice que es más, muchos nos haría creer que la psicología secular puede ayudar a la gente con mayor efectividad que el consejero, solo provisto de armas espirituales. A veces los secularistas parecen tener la capacidad de enfrentar con sinceridad la perturbadora complejidad de la vida, mientras que los cristianos echan a un lado las verdaderas preguntas del corazón. Como resultado, a menudo los no creyentes ayudan a gente con problemas emocionales con más eficacia que los cristianos. Hay un sinnúmero de enfermedades emocionales. Hay un sinnúmero. Yo aquí he nominado solamente una minoría, pero esto nos sucede casi a diario a las personas. Por ejemplo, la tristeza. La tristeza es un sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista, la insatisfacción y la tendencia al llanto. Y ahí dice, la tristeza disminuye el sistema inmunológico y da predisposición a enfermedades respiratorias. La amargura es el sentimiento de profunda pena, dolor y desagrado que puede experimentar un individuo como consecuencia de alguna situación o evento que le depara la vida. Algunos de los síntomas de una persona amargada se puede reflejar tanto en el área física como en la emocional o espiritual. Síntomas físicos pueden ser presión arterial alta, desorden estomacal, problemas intestinales, insomnio, enfermedades cardíacas. La ira. La ira es un término de origen latino que se refiere a la furia y a la violencia. Ya bueno, hay muchos casos que por unos cuantos segundos de ira se han cometido locuras, ¿verdad? Y es una emoción también que se debe trabajar mucho. Abusos emocionales. El abuso emocional busca lastimar a través de insultos, humillaciones, rechazos, devaluación, etc. Sus heridas no se perciben a simple vista, pero puede perturbar a lo largo de toda la vida. Tenemos que tener cuidado en ese aspecto. Bueno, abusos sexuales también es un caso muy penoso y los resultados son negativos en gran manera. Cuando se da una violación, la persona que ha experimentado eso, según las investigaciones, dice que toda su vida cambia. ¿Seguimos, pastor? Su audio de la hermana Alejandrina está activo, creo, por eso se escucha así. A ver, Alejandrina, o alguien que esté con el audio, por favor, apáguelo. Ya, sí, José. Y aquí he enumerado unos consejos para ayudar a alguien con problemas emocionales. Bueno, aquí es el primero, escuchar sin juzgar. Cuando quiera hablarte de lo que le ocurre, adopta una postura relajada y cercana. Haz ver que te interesa lo que tiene que contarte, aunque te lo haya repetido en más de una ocasión. No minimices ni maximices su problema. Bueno, ahí tú no estás bien. Eso es muy grave. Estas afirmaciones pueden preocupar en exceso a las personas que sufren y empeoran sus síntomas. Algunas frases que puedes utilizar para reconfortar a la persona y darle a su problema la importancia justa que tiene, podría ser: veo que está sufriendo. ¿Podemos buscar juntos soluciones? Esas son algunas palabras que podemos decirlo. Bueno, el tercero, anima sin presionar. Puedes animarle a que retome algunas actividades que antes lo reconfortaba, pero sin presionar hacerlo. El cuarto,
Pide permiso para hablar del tema y para acercarte. ¿Te parece que hablemos? Puede ser una buena forma de iniciar una conversación sobre el problema de esa persona. Nunca hables con un tercero del problema de alguien delante de él. Ofrécele ayuda profesional sin estigmatizar. Si ves que esa persona lleva mucho tiempo conviviendo con su malestar, puedes animarlo a acudir a un profesional de salud mental para ponerle fin a su problema. También recuérdale que no hay que estar loco para ir a un psicólogo, sino que en algunas ocasiones es muy útil para mejorar ciertas dificultades. No te centres en su síntoma. Muchas veces las personas que sufren un malestar psicológico suelen centrar su preocupación en los síntomas que tienen. Las personas que siempre van a pedir ayuda tienen esas tendencias, ¿no? Suelen centrar sus preocupaciones en los síntomas que tienen. Es decir, quizás alguien con ansiedad se centre en que en ocasiones le cuesta respirar o que come de forma compulsiva. Otras personas con depresión quizás se centran en su sensación de tristeza y su falta de motivación. Esto es común en las personas que van a pedir ayuda. Otra es, cultiva tu paciencia y cuídate. Esto es para los consejeros, ¿no? No te sientas culpable si en ocasiones te enfadas o te frustras, ni tampoco si necesitas un respiro. De hecho, para que puedas ayudar bien a alguien, lo más importante es que no te olvides de cuidarte a ti mismo. Eso es, pastor, lo que me está dando, y ahí están las páginas, incluso ahí está el URL de un libro de MacArthur, que es de la consejería. Y bueno, yo creo que usted también nos ha dado un aporte totalmente bueno a través de las clases que estamos llevando con usted. Muy bien, gracias José por tu aporte. Vamos a plantear entonces aquí una conversación con respecto a eso y vamos a darle también una afirmación a todo lo que tú has mencionado. A ver, algunas preguntas, aportes. Yo tengo una pregunta por ahí, ¿no? Pero vamos a ver, primero háganlo ustedes. A ver. Está tratando sobre las emociones, cómo tratar las emociones, ¿no? Cómo enfocar este aspecto, creo que es un tema recurrente, es uno de los más, digamos, continuos dentro de la iglesia, ¿ya? Y en general, y hoy día también estamos en este tiempo por esa ruta, ¿no? Necesitamos un consejero porque la cuestión de la presión que estamos viviendo a nivel mundial está provocando cierta psicosis, cierta situación, inclusive ya la gente habla de estar psicoseada, ¿no? Algunos que ya no quieren salir por ninguna cosa, o en fin, y se provocan ciertas situaciones, ¿no? Adelante, entonces, a ver quién es primero. Por ahí veo a José que está con la Argentina. A ver, Bueno, José. profesor, escuchando, ¿no?, la exposición de nuestro hermano Brici, muy, muy importante, ¿no?, sobre las emociones, ¿no?, del ser humano, ¿no? Tengo entendido, ¿no?, que normalmente en nuestro país sí, la gran parte de la población son muy emocionales, ¿no? La gran parte, ¿no? Y a causa de esas mismas emociones se originan muchos problemas, ya sea familiar, laboral o personal, ¿no? Y el consejo, el pastor consejero va a tener que lidiar muchas veces con en estas personas, ¿no? Porque aún esas personas cuando llegan a la iglesia, normalmente vienen emocionalmente, en primera instancia, antes de espiritualmente, ¿no? Entonces, mi pregunta sería para el hermano Luis, ¿cuál sería en una persona emocional, se llegaría a poder, ¿cómo lo podría plantear?
¿Se podría solucionar su situación? Ya sea cual problema que pueda tener. Bueno, como hablábamos, ¿no? En las clases anteriores con el pastor Sánchez, mm, va a haber dificultades en muchas ocasiones. Los problemas no se van a solucionar rápidamente. Es un proceso. Y como nosotros como siervos también tenemos que pedir ayuda a otros siervos que son más capacitados en el tema, ¿no? Y yo creo que con la ayuda de Dios, como siervos de Dios, el Señor también nos capacitará para poder ayudar a la persona que necesita una ayuda en, de acuerdo a la enfermedad emocional que sufre, ¿no? Ujú. Ya, y otra cosa también, yo creo que todo es solucionable en tanto que haya voluntad de decisión y de buscar una ayuda y una solución. Lo otro es que hay que diferenciar en que somos seres emocionales, somos seres psíquicos, seres anímicos en el sentido de los sentimientos, de las emociones, el ser humano en general, no solamente en nuestro país. Ahora, que las emociones o enfermedades emocionales, ya eso es otra cosa. El efecto de situaciones emotivas que nos pueden llevar a conflictos después psicosomáticos, ya eso sí necesita un tratamiento, ¿no? Eh, Creo que el tratamiento, por un lado, tiene que ser espiritual, por otro lado, puede ser psicológico, y por otro lado, también tiene que ver con la ayuda y apoyo de la gente, ¿no? Amigos, familia, ¿no? Y el mismo consejero, si es que es necesario, pero siempre alguien que esté acompañando y apoyando. Y de la misma persona también que quiera salir de esa situación, ¿no? Porque si uno se misma en un problema, en una situación, y no quiere salir o no es consciente de eso, ya, eh, hay que ver que hay procesos. Entonces tiene que uno entender eso y poco a poco ir saliendo hasta librarse de esa situación, ¿no? Puede haber una intervención de Dios así, creo que sí, pero no necesariamente funciona de ese modo. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una estructura emocional y bajo esa situación es que va a reaccionar también, ¿no? Hay un proceso que es natural en los seres humanos y Dios lo entiende porque nos ha hecho así. Ahora, pero para tratar así, en parte, una de las cosas que podemos hacer es, primero, recuerdan al filósofo cuando decía, conócete a ti mismo. Bien, un consejero entonces tiene que conocer sus emociones, sus limitaciones, sus situaciones, todo lo que ha pasado en su vida. O sea, tiene que manejarlas como la experiencia previa, ¿no? Para poder ayudar a otro. Eso es un insumo, aparte del conocimiento, capacitación y otras cosas más, ¿ya? Pero si yo los trato a la gente y quiero hacerlo, digamos, desde el lado espiritual, entre comillas, quiero que actúe de ese modo y sobrepaso sus emociones, sus sentimientos, su situación, su crisis, y creo que solamente la receta que le estoy dando eso vale, estamos haciendo mal. Creo que a eso se estaba refiriendo con respecto de la Biblia y la oración. Pero si estos son elementos que pueden ayudar y aportar a que, a que la situación anímica se vaya recuperando, se vaya restableciendo, entonces ahí sí creo que tiene un valor, ¿correcto? Pero no solamente eso, es un ingrediente, uno más el apoyo que uno tenga. Y para eso creo que un consejero para situaciones emocionales debe tener un encuadre emocional por lo menos adecuado, equilibrado, basado en una personalidad que pueda responder, ¿ya? Porque estamos tratando situaciones vitales, ¿no? Entonces uno no puede, este, ante una situación de consejos de ese estilo, este, de repente hallarse o molestarse o tener
falta de paciencia, ¿no? Entonces eso no ayuda en nada, no soluciona el problema, ¿no? Entonces, uno tiene que tener entonces cuidado de eso y de saber sus reacciones, saber cómo uno puede manejar las cosas, saber tener el control de alguna manera, ¿no? Como cuando tú estás manejando un carro, tienes que saber cómo manejar y tienes que estar atento en todos los detalles. El consejero tiene que también hacer eso, porque si se deja llevar, entonces fatalmente la cosa va a iniciar y va a acabar y no va a tener solución, ¿no? Bien. Pastor Sánchez, bueno, yo creo que como consejeros, como consejeros y pastores al mismo tiempo, y nosotros tenemos una constante comunión con Dios y en algunos momentos se presenta un problema serio con los jóvenes, como se presenta, yo creo que si estamos en comunión con Dios diaria, el Espíritu Santo nos va a dar soluciones rápidas, ¿verdad? A mí me sucedió un caso, pastor. ¿Se escucha lo que hablo? ¿Se Ya. escucha, pastor? Sí, sí, adelante. ¿Sí se escucha? Bueno, yo en cierta ocasión, yo como trabajo con los jóvenes en la iglesia, justo llegó a visitarme mis hermanos de la selva que tiempos ya no les vía. Y yo justo estaba orando en mi cuarto antes de ir a la iglesia. Y yo salgo y en mi interior alguien me decía, tienes que ir a la iglesia. Era las 5:30. Y yo a la iglesia siempre voy las 6 así. Y yo salgo afuera de mi casa y afuera de mi casa vive mi papá y estaba sentado mis hermanos y había una silla vacía para mí. Y alguien me decía, tú tienes que ir a la iglesia. Y mi hermano me dice, siéntate. Y yo no pude sentarme, pastor, y fui a la iglesia y justo cuando llegué, estaba una chica, una señorita de la iglesia que asiste, que estaba viniendo a la iglesia y corrió, me abrazó. Y me dice, José, si es que tú no venías en este momento, hermano José, yo me suicidaba. Y yo no sé cómo es que el Señor intervino tan grandemente con ella en ese momento. Oramos mucho y incluso bajó el pastor, hablamos con ella y ella tuvo una ayuda muy buena en ese momento por parte de Dios. Y eso es mi experiencia, ¿no? Yo creo que si tenemos una comunión diaria con Dios, Él nos va a utilizar como instrumentos, ¿no? Para poder solucionar esos casos. Y esa chica ahora es una muy buena maestra de escuela dominical. Qué bueno. Bueno, esto no está en la Biblia, pero creo que tiene que ver con, bueno, está en la Biblia, pero desde otra perspectiva, ¿no? Eh, es lo que se le llama la inteligencia emocional. En Colosenses se habla de la inteligencia emocional. Hoy día se habla, los descubridores o los promotores de la inteligencia múltiple hablan de la inteligencia emocional, ¿no? O la inteligencia espiritual, perdón, inteligencia espiritual. Que yo lo diría es intuición también, ¿no? Intuición espiritual. Muchas veces cuando estás en comunión con Dios o estás ahí en contacto, que eso que dije al comienzo, conciencia de la presencia de Dios. Y Dios te va a dar inquietudes a ti, que tú no sabes por qué, pero vas y lo haces y ahí es donde vas a saber que sí, Dios te está guiando. Ese deseo de ir a la iglesia, que no nacía de ti, no era una emoción, era algo que te llevaba a eso y que era que había una necesidad. ¿Ves? Entonces, cuando uno ya ha escuchado ese aspecto, ha percibido eso, pues lo único que hay que hacer es tomar la decisión. Bueno, pues tomar la decisión de no ir también, pero la bendición hubiera sido perdida, ¿no? O qué hubiera ocurrido, no sabemos, que de repente hubiera sido la tragedia como ella mencionó. Entonces, en buena hora, tú has estado ahí como agente de Dios, como un mensajero para esa chica y ella no hizo lo que fue su intención, sino que el Señor la salvó de alguna manera, o sea, la liberó de esa situación. Gracias por ese testimonio, muy bueno. Sí. Pastor. Ah, bien, ¿quién más? Todavía guardo mi preguntita para después.
A ver, ya José ha dicho, Joel, a ver qué dice Joel y Alejandrina. Sí, José Brici mencionaba que muchas veces la consejería secular es más efectiva que la consejería cristiana. Pero supongo que eso sucede cuando el consejero cristiano no toma en serio su trabajo, ¿no? Cuando se va a cosas comunes como ora, lee la Biblia y no escucha, no busca en Dios el origen del problema, porque Dios puede revelar el origen del problema y entonces obviamente la solución se va a dar, ¿no? Salvo que casos ya muy extremos, necesariamente se tiene que recurrir pues a un siervo más experimentado o a una ayuda profesional. Ya, José, ¿qué dices acerca de eso? Ese es importante, ese punto. A ver, añádelo, después lo comparto. Claro, yo creo que como hablé en la exposición, ¿no? El, los psicólogos seculares, voy a hablar así, que se han preparado, tienen más experiencia en el ámbito, ¿no? Y ellos saben tratar el tema emocional a las personas que acuden a ellos. Y muchas veces los siervos de Dios solamente confían en las escrituras, como hablaba nuestro hermano que escuchó la exposición. Y nosotros, bueno, tenemos que ser aconsejados. Como usted nos hablaba en las clases anteriores, tenemos que también, como siervos de Dios, ser aconsejados y llevar un tema en especial para poder tener, ¿no?, soluciones a las diferentes situaciones emocionales que se presentarán en el transcurso del trabajo pastoral. Necesitamos nosotros aprender. Y ahora hay tanta ayuda. Bueno, yo investigando ese tema en internet, hay diferentes. Si es posible, uno mismo puede tener una clase virtual ahí para aprender del caso. Pues de libros, de pastores tan buenos que te ayudan mucho en el tema de la consejería pastoral. Ya, mira, hay creo un error que cometemos y es un error que es muy recurrente y común, no solamente en la consejería, en la predicación y en otros momentos, y también lo lanzamos hacia la congregación repite eso. Nos hemos vuelto, digamos, como diríamos, consumidores del texto de forma literal. Y para cada situación sacamos un texto bíblico, ¿no? Un versículo de la Biblia, ¿no? Y lo usamos de esa manera. Sea cuando soy alegre, está el texto. Cuando estoy triste, está el texto. Cuando estoy enfermo, está el texto. Cuando estoy, qué sé yo, quebrantado, está el texto, ¿no? Y usamos y parcelamos la Biblia de una manera como que eso es una forma de remedio, como cápsulas, ¿no? Para remedio. Y utilizamos en la consejería de esa manera. Ah, ya, mira, sabes que este texto bíblico te va a servir, te dice, ¿no? Ya. Este de acá, aplica este de acá, este de acá, ya. Le das una serie de textos bíblicos como fórmula, llévatelos, repítelos, compártelos, ya hazlo para ti y ya está, y se va a solucionar. Y la cosa no es así. Eso parece más mágico y más parece qué cosa, sí, una cosa más mística, ¿no? No funciona así la Biblia. La Biblia sí es un remedio para el alma sí lo es. Y hay que utilizarla, pero no hay que utilizarla bajo ese abuso que hacemos de parcelar la Biblia y sacar texto tras texto tras textos. Necesitamos más bien darle sentido. Mire, Elías tuvo sus problemas, ¿no? Y Dios en esa experiencia que tuvo ahí escondido él, ahí se le reveló y le dio la paz que necesitaba, ¿no? En medio de esa tragedia, esa situación de presión que él tenía, pensar que estaba pendiente de su vida y que tenía miedo de morir. Entonces, hay una situación emocional muy fuerte y Dios
trabajó bajo su propia experiencia. Entonces Dios te da la forma y el remedio, pero nosotros somos los que aplicamos mal. Y por eso es que ahí viene el otro lado. José, entiendo cuando él dice que hay muchos especialistas que solucionan o llevan dan en el clavo. ¿Por qué? Porque están hablando desde la perspectiva humana y este es el otro lado. No vemos nosotros los consejeros el lado humano, el lado de la persona, la situación de la persona. Vemos solamente una persona que es un hijo de Dios, que es espiritual, que tiene que crecer espiritualmente y que lo llenamos abordamos y planteamos que tiene que ser tal cosa, porque es la figura que nos hemos dado de que así entonces tú vas a ser espiritual y vas a salir adelante de tus situaciones y sin problemas. Pero si no conocemos a la persona, el ser humano, en sus reacciones, en sus pensamientos, en sus motivaciones, entonces no vamos a poder hacer nada. Por eso dije al comienzo, o en un momento dije, hay que hacer caso a lo que decía el filósofo, conocerte a ti mismo. Pero también hay que conocer, por otro lado, este elemento, que llena más que eso que dice el filósofo. Hay que conocer a Dios. Dijimos que hay que tener conciencia de la presencia de Dios, pero tener conciencia de la presencia de Dios es conocer a Dios. Entonces tengo que conocer a Dios primero. Y el conocer a Dios, Dios me va a hacer ver cómo soy yo. Y al conocer a Dios, yo voy a verme a Dios como un espejo, me voy a ver a mí mismo. Y voy a conocer también mis reacciones y mis expresiones. Y ese aspecto me va a ayudar también a conocer al otro, al prójimo. O sea, hay una relación en ese aspecto, que es mi relación con Dios. Y que Él me hace ver tal y cual soy. Y entonces ahí pues, con mis virtudes y limitaciones, entonces yo puedo también agarrar y mirar al otro también en esa dimensión, ¿no? Entonces no va a haber la figura esa que ocurre de que como yo tengo buena comunión con Dios, me siento que estoy en la cima, acá. Y al otro lo veo aquí abajito, ¿no? Acá. Lo veo así. ¿Ya? E inclusive lo marco, lo enjuicio ante los errores que tiene. ¿Por qué? Porque yo estoy acá arriba. Esa no es la figura. Aquel que está en comunión con Dios, aquel que está en búsqueda de Dios, va de tal manera a conocer sus propias situaciones que va a poder entender al otro también. Y ese sí puede ser de ayuda, ¿no? Para solucionar los problemas del prójimo. Recuerden, el amor al prójimo nos tiene que llevar a eso. El servicio implica eso, mirar a la persona como ser humano, con sus cuestiones, sus necesidades y sus cargas. Son hijos de Dios, sí, pero que tienen situaciones que viven aquí como humanos. Y la respuesta también tiene que ser, esa respuesta humana también es una respuesta espiritual, ¿ah? Porque también es la vida de esa vida humana también está en relación con Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que creo que nos hace falta porque el profesional a veces mira ese lado, ¿no? De lo humano. Nosotros no lo vemos. Queremos ver a ese humano, pero a un nivel espiritual. Si no reacciona a ese nivel espiritual, entonces está mal. ¿Te cuenta? Entonces ahí creo que hay que cambiar la idea de la consejería y el discipulado debe sí desarrollar a la persona en Cristo, pero ¿cómo vamos a desarrollar a la persona en Cristo si no la conocemos desde su lado humano, de sus sentimientos, de sus emociones, de sus sueños, de su voluntad, de su manera de ser? Ahí creo que hay mucho que hacer, ¿no? Y creo que la pastoral tiene que ver con eso, ¿no? Con abordar esos aspectos, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? Pastor Sánchez, Sí. bueno, yo estaba de acuerdo a eso, ¿no? Lo que hablaba, me planteaba una pregunta, ¿no? ¿Cómo voy a ayudar a alguien sabiendo que yo también necesito ayuda? Ya, Muchas veces nosotros ya. necesitamos ayuda también y para ese aspecto nosotros tenemos que recibir ayuda también, ¿no? Mucho Sí. para ese aspecto. Creo que desde esa perspectiva primero tenemos que
buscar la ayuda necesaria para nosotros. Si hay alguna cosa que hay que solucionar, creo que es necesario que, si yo sé que hay, y en el cuerpo de Cristo hay personas, y que para eso estamos, poder salir adelante de mi problema en buena hora. De esa manera yo puedo trabajar la otra parte de ayudar, ¿ya? Y apoyar. Pero también en medio, yo he visto también, a pesar de tus propios problemas, puedes ayudar a otro, a pesar de tus propios problemas. No estoy hablando de que los problemas sean los mismos, ¿no? ¿No? Pero de alguna manera u otra, en medio de tus propias situaciones, porque yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes creen que un consejero, un pastor, no tiene problemas? ¿Que primero Sí, tiene que solucionarse sus problemas para ayudar al otro? No, no. también tiene sus propios problemas, pero tiene que dejarlos a un lado para ayudar a los hermanos, a la iglesia, ¿ya? Y él tiene que lidiar con los suyos y para eso necesita también del Señor y también de otros consiervos y de una persona de confianza que los pueda ayudar o alguien que les pueda dar la pauta también, ¿no? ¿Por qué? Porque todos necesitamos de todos, ¿no? Todos necesitamos consejo, ¿no? Y como decía ese refrán, un consejo hasta de un conejo, ¿no? ¿No? Entonces, eso fue broma, ¿no? Pero la verdad es que todos necesitamos ayuda, todos, ¿no? Todos a nivel humano necesitamos ayuda, sí. Alejandrina, Bueno, pastor, felicitar a Brisi, ¿no? Por su exposición y también algo nuevo que me he enterado es que la amargura produce presión alta, algo nuevo que sé ahora, ¿no? Y comentarle, ¿no? Sobre acudir a un psicólogo, sí. Bueno, ¿cómo no? Porque si Dios creó todo, si Dios le dio el don al psicólogo, al terapeuta, si Dios les dio, les proveó de eso, ¿por qué no también acudir a ellos, no? Muy claro, aparte de nosotros buscar ayuda en las escrituras y todo eso, yo creo que está bien. Yo les voy a comentar algo que hace 5 años atrás, creo, yo visitaba una terapeuta, psicóloga que es cristiana también, por problemas emocionales de parte de mi hija y mía. Entonces, que también nos habla con la palabra, también nos aplica también lo que ella ha estudiado, ¿no? uh-huh. Hasta nos ha recetado unos flores de Bach. Estaba recordando ahora esto, ¿no? Y que eh, yo sé que nosotros podemos ayudar al que lo necesita, pero también prepararnos, ¿no? Prepararnos, estudiar, leer, como ahora que he observado algo nuevo, ¿no? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a aconsejar yo si yo no me preparo, si yo no estudio? Con la Biblia, sí, todo bien la Biblia, con la palabra de Dios, sí, muy bien también, pero tengo que prepararme, tengo que estudiar, ¿no? Tengo que estar capacitado para poder ayudar al que lo necesita. Así yo cuando leo, cuando me preparo, cuando estudio, también voy a prepararme yo. Así es. Muy bien. Ya, lo que mencionaste es interesante porque sí se ha descubierto esto de que las emociones también, o muchas de las enfermedades son psicosomáticas, ¿no? Que son producidas por nuestras emociones. Y por eso cuando señala José la amargura, la tristeza también son efectos de ciertas cuestiones que van a dar, o sea, la presión alta o algún tipo de situación ahí es producida por nuestro estado emocional. Eso es lo que he querido decir. Y sí es cierto en parte, pero no siempre, por si acaso, o sea, no va a ocurrir del todo, ¿no? O sea, que a una persona amarga no le va a dar necesariamente eso, pero sí puede ser, ¿no? En otros casos. Entonces, las reacciones pueden ser diversas, ¿no? Pueden ser diversas. Carlos, a ver, tú que estás más ligado a la ecología, entonces puedes ayudar a esta parte también. Sí, pastor. Bueno, creo que muchas cosas ciertas se ha hablado, ¿no? Siempre es bueno darle lugar a alguien
que tal vez tenga una mejor capacidad para poder resolver las cosas. Pero eso no impide de que nosotros como pastores, no teniendo conocimiento de lo psicológico, Así es. que nos quedemos ahí, ¿no? Que no tenemos que prepararnos para poder, de manera básica, ¿no? Por lo menos de manera básica, auxiliar a la gente que tenemos en la iglesia. Yo creo que las personas dentro de la iglesia están en un proceso de transformación espiritual, ¿no? Dentro de su crecimiento que la palabra les puede dar, pero también esa transformación va acompañada de una pastoral, ¿no? Y esa pastoral, pues, es función de nosotros. Creo que cuando Ujú. Jesús enseñaba a sus discípulos, no solamente les hacía sentar para aprenderse este, su mensaje, ¿no? Sino que su mensaje estaba acompañado de ternura, de cercanía, de ser amigo de ellos, ¿no? De acompañamiento. Y creo que así finalmente cala todo el mensaje. Así cala mejor todo el mensaje que nosotros pretendemos dar a las personas, ¿no? No solamente es la palabra, sino que esta palabra va acompañada de una pastoral muy permanente, muy constante y muy cercana también. Una cercanía sincera que finalmente ayude a aliviar las situaciones individuales, personales de cada quien, ¿no? Y bueno, ahí está, ¿no? Ujú. Nuestro trabajo como pastores. Sí, bueno, que lo han mencionado, es el ministerio este, de la ternura y del acompañamiento, ¿no? Creo que el consejero debe plantear eso. Y cierto, por otro lado, es que el pastor, el consejero, debe tomar esto como una vocación, ¿no? Por eso que todas las habilidades y herramientas que pueda servirle para esta tarea, tiene que aprenderlas y ponerlas por obra, ¿no? O sea, hacerse también especialista, competitivo, de tal manera que no necesite que vaya al psicólogo, de repente él mismo, por una intuición, ¿no? Dios le puede, porque como estamos hablando de que estamos tratando con seres humanos, entonces también puede aprender él en medio de su tarea, pueda ir aprendiendo entonces cómo trabajar, ¿no? El lado espiritual y psicológico de la persona, ¿no? El lado humano de la persona y cómo entenderlo, y cómo darle la solución y cómo abrirle la puerta a la solución que la persona necesita, ¿no? A su problema. Entonces, si hiciéramos eso, creo que saben que ganaríamos mucho y de repente la gente no necesitaría de psicólogos, no necesitaría de terapeutas, sino más bien acudiría más a la iglesia y harían cola en la iglesia. ¿Por qué? Porque estarían hallando de que ahí sí hay una expectativa mejor de trato, porque hay una respuesta, ¿no? Entonces, creo que esto es una importante. Ahora, esto que les he dicho de broma de hacer cola, en realidad hay iglesias que sí lo hacen, ¿no? Hay iglesias que tienen eso. Una vez, por ejemplo, para tratar de ir, bueno, es un pastor bastante conocido y su capacidad también como pastor lo conozco, lo reconocemos, ¿ya? Él estuvo ayudándonos en el tiempo que con mi esposa cuando nos fuimos, estábamos en proceso para casarnos, bien. Y él, un día fui para otro motivo a buscarlo en la iglesia y él me decía, bueno, Roberto, cuando vayas, anda nomás a la iglesia, pide permiso a la secretaría y yo te atiendo, ¿ya? Y yo tenía entrada abierta ahí, ¿ya? Pero cuando yo llegué encontré que había una cola ahí de personas esperando, ¿ya? Y bueno, simplemente me presenté ante la secretaria y le dije, bueno, cuando termine, pues me atenderá, pues aquí eran las 5 de la tarde, que llegaré a las 8, 9, de repente. Bueno, lo cierto es que al final él me atendió en un momento en que se terminó su consejería y me llamaron, ¿no? Ya, pero vi eso, ¿no? Que había mucha gente ahí haciendo cola, ¿ya? Y no fue una sola vez, en otro momento también, y vi así en la misma situación, o sea, gente que estaba ahí haciendo su turno, esperando para que lo atienda el pastor. Entonces, sí, sí hay. Cuando tú tienes la capacidad, cuando el ministerio está bien cimentado, formado, en realidad va a haber gente que está haciendo cola porque encuentra eso. Es como la,
como diríamos, la abeja en el panal, ¿no? ¿No? O las hormiguitas cuando se unen y buscan, hay alimento y ahí se van en busca de ese alimento. Entonces, creo que esa es la forma. ¿Y qué me gustaría realmente que los ministerios de ustedes sean así? De que puedan alcanzar ese aspecto y que la gente entonces sepa que ahí hay palabra de Dios, hay consejo de Dios y entonces la gente acude, ¿no? Bueno, ojalá que se logre de esa manera. Bien, ahora, José, tengo una pregunta para ti. Tú habías hablado, creo, de estigma, creo por aquí está en el material que estaba viendo él, yo estaba preguntando, bueno, ha utilizado una palabra muy interesante, pero quiero ver si lo habías aplicado nomás o era lo que había trabajado acá. A ver, eh, por aquí estaba no sé qué parte estaba, pero hablaste del estigma, ¿no? De que a veces hacemos una tendencia a estigmatizar a las personas, ¿no? Y por ahí más o menos estaba ahí, por ese lugar. Mira. A ver. Está buscando de todas maneras por este lado. Por ahí debo encontrarlo. Bien. Pero estabas utilizando esta palabra, ¿en qué sentido? A ver. Pastor, el estigma es cuando queda secuelas, ¿no? Como una marca de algo Ya. de algo que ha sufrido en este caso voy a hablar así, el paciente que está con una enfermedad emocional y bueno, en su niñez puede haber sufrido algo y eso se queda marcado, como el estigma se usa para marcar algo, ¿no? Eso es lo que llego a entender yo. Uh-huh. Ya, que sería más bien el asunto, estigma es algo que, como tú dices, es una marca, ¿no? O algo que va pegado a uno, ¿no? Y que se puede utilizar desde varias áreas de la vida humana, ¿no? Pastor. Inclusive puede eso también ser una prueba, una situación, un objeto, ¿no? Que te va marcando, ¿no? Y que psicológicamente también puede marcar la vida. O estigmatizar a alguien es verlo desde una... Acá está. Hay que ofrecer ayuda profesional sin estigmatizar. Fíjate, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando tú catalogas a una persona y lo marcas, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, oh, ya viene que siempre está con sus depresiones, ya. Entonces lo marcaste como deprimido, punto, ya. Claro. ¿No? O otro, eh, qué sé yo, ¿no? ¿O Siempre puedes decirlo ¿ah? otra vez Para con el... metiendo la pata siempre en sus problemas, siempre se mete en problemas, ya lo estás Ajá. estigmatizando, Sí, ¿no? sí. O sea, el tema es marcar una situación, un área, un hecho y hacerle énfasis, ¿no? ¿Ya? Eh, o también es como estereotiparlo, ¿no? ¿No? Entonces, jalar esa característica y abarcarlo en toda la personalidad, ¿no? Eso, la ayuda profesional sin estigmatizar implica que entonces no darle, no marcar a esa persona de tal manera que entonces ya no lo vas a poder ayudar, ¿no? Eso creo que es lo que estabas queriendo decir, ¿no? Pastor. Pero hay otros tipos de estigmas en todo caso, ¿no? Que nosotros mismos nos provocamos, ¿no? ¿No? O que vamos marcando. Entonces, por ejemplo, que una persona ven siéntase a sí misma y dice, no, yo no valgo, no sirvo para nada, ¿no? Ya se está estigmatizando, ¿no? O que otro dice, nadie me entiende,
nadie me ayuda, ¿no? O que ante un problema, él tiene la culpa, él de acá tiene la culpa, la situación tiene la culpa. Te estás estigmatizando, ¿no? ¿No? Entonces, creo que hay que tener ese cuidado, eh, tanto de estigmatizar a las personas, marcándolas, y también a nosotros mismos marcándonos, ¿no? Entonces hay que hacer ver eso a las personas y tratar de repente de desestigmatizarlas, ¿no? O sea, sacarle eso que se han puesto como marca y que no las dejan actuar, ¿no? Que no Exacto, dejan solucionar su problema, ¿no? pastor, gracias. Ya. Creo que esa parte es muy buena y bueno, me interesó esa palabrita, por eso es que dije, porque es muy bueno como para tratar de ayudarnos en esta parte, porque sí, a veces nosotros mismos nos marcamos, bueno, y no Claro, salimos, ¿no? ¿Y sí, cuántas veces, pastor. cuántos muchachos, por ejemplo, cuando quieren, digamos, ya para ver una situación así práctica, ¿no? Muchacho, está interesado en una chica, pero no quiere acercarse a ella, pues no, es que yo soy tímido, no puedo hacer nada. Entonces, claro, va a venir otro y se la va a ganar, ¿no es cierto? Porque te sientes que ya te marcaste, ya no sabes que, no dices, no, yo no, estás diciendo, yo no puedo, no puedo, no puedo, ¿no? Ya la perdiste, pues. Entonces, tienes que levantarte, pues, ¿no es cierto? Porque de repente puedes estar perdiendo la bendición que Dios te quiere dar, ¿no? Claro, pastor. Eso, por ejemplo, es una cosa común, ¿no? Es común en muchos casos, o como sucede, ¿no? Y dicen que los muchachos del mundo saben enamorar a las chicas, ¿no? Y saben cómo manejar y tienen su fórmula, ¿no? Su receta de cómo afrontar a una chica. Pero cuando llegas a la iglesia, ya viene ese señor, ya se hace todo eso y ahora ya no sabes qué hacer. Y entonces están en el aire, ¿no? Entonces, bueno, pues no se trata de que hayas arrojado eso, sino que también, bueno, hay ciertos recursos que necesitas tener para relacionarte con ese supuesto. Y también, si es soltero, pues saber en cómo abordar a una chica ahora como cristiano, ¿no? ¿No? Entonces hay que ir aprendiendo, ¿no? En fin, esos detalles son curiosos, ¿no? De la vida. O sea, hay estigmas que uno utiliza y otros que son utilizados para nuestro mal. En Sí, fin, pastor. muy bien. Entonces, para ir terminando hoy día y redondeando esta tarea que está muy bonita, me gustó esto, ya, hay algo que tenía que ver con la consejería aquí en cuanto a las emociones que está acá. Algunos temas que trata la consejería en cuanto a problemas emocionales. El consejero debe conocer algunos aspectos básicos de una crisis, ¿no? El consejero debe conocer, a grosso modo, los temas de depresión, pérdida, crisis, ¿no? Pérdida de un familiar, una crisis, una enfermedad, una situación económica, ¿no? El consejero debe conocer cómo abordar en forma básica los problemas de la depresión, el dolor ante una pérdida y la crisis. Y el tema aquí se pretende tomar en algunos problemas específicos en relación a emociones. Y aquí encontramos una era la depresión, ¿ya? Como un tema actual que es presente hoy día, la depresión y el estrés es es una enfermedad moderna, ¿no? El otro es la pérdida, ¿no? Ya dijimos, pérdida que puede ser de familia, ser querido, o un dolor, o también la pérdida del trabajo, puede ser la pérdida de dinero, de un puesto, de una posición, o de tener algo y luego no tener nada, ¿no es cierto? En fin, eso se puede dar, ¿no? O las crisis, ¿no? La amenaza de suicidio que mencionaste, José, ¿no? También por otro lado, el hecho de la etapa de la adolescencia, que es la etapa
cuáles son las situaciones que han ocurrido para que aparezcan este tipo de cosas y cómo solucionarlas, ¿no? La soledad, la ansiedad, el estrés, la ira, la autoestima, todo esto que ha mencionado también, sentimiento de culpa es otro elemento también que no nos estamos trabajando, pero que es una realidad también, ¿no? Que se tienen que abordar, ¿no?, para la investigación, para cómo enfrentar esas situaciones. Entonces, que se van a dar en la realidad, en la consejería van a aparecer ese tipo de cosas, ¿no? Quiero énfasis en esto. Uno, aquí está marcada la soledad. La soledad no es el hecho de estar solo, es una cuestión mala, ¿no? Sino estamos hablando del problema emocional de la soledad, es decir, de sentirse vacío y de sentirse solo, a pesar de estar acompañado, ¿no? La soledad emocional estamos refiriendo, ¿no? La soledad en el sentido de estar en un lugar solo, creo que a veces conviene también. Depende pues de cómo somos, pero hay momentos en que necesitamos también estar a solas, ¿no? A solas con Dios y a solas con nosotros mismos, ¿no? Eh, Ahora, a uno dice, no, que a uno le gusta mucho más la soledad, que eso ya es relativo, a menos que por ahí se vuelva una cuestión patológica. Entonces ahí sí hay que trabajar ese aspecto y que lo trabaje un profesional. La ansiedad también, la ansiedad en su nivel adecuado es bueno, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas a hacer una exposición o cuando te vas a graduar o cuando estás en un momento crucial en la vida, de repente te pones ansioso, ¿no? O te va a entregar algo y estás ansioso, pero por el acto mismo. Pero la ansiedad cuando no es producida por eso, sino simplemente porque aparece, ya, entonces ahí sí hay una situación que no está muy buena, no es adecuado, ¿no? El estrés es el cansancio que naturalmente ocurre en esta sociedad tan, tan digamos, rápida, que vive a una velocidad, nos produce pues que tengamos choques, ¿no? Entonces eso se va a ocurrir y de alguna manera el estrés se va, por eso hoy día se está marcando también que los creyentes debemos tener alguna forma de votar toda esta situación y, por ejemplo, tener tiempos de tranquilidad, de diversión, de esparcimiento. No al estilo que hace la gente, ¿no? La gente espera el día viernes, ¿no es cierto? O ir a discoteca o hacer alguna cosa por ahí, o desbandarse. Eso no ayuda al estrés, eso puede ser una fórmula, sí, pero no es la que ayuda exactamente, porque cuando uno se termina eso, uno vuelve a la situación y el problema está ahí, ¿no? Entonces creo que hay otras modas, otras formas de poder enfrentar esa situación. Bien, y la ira, que ya lo mencionó José, la autoestima inadecuada también, esa falta de autoestima, ¿no? Sobreestimación, subestimación, en fin, ¿no? Todas esas cosas también se van a manifestar en el carácter, en la forma de ser, eso se va a dar. Y de repente hasta está camuflado y uno no se da cuenta, va a salir en algún momento y eso es necesario trabajarlo para darle la solución respectiva, ¿no? Bien, esto es más o menos algunos aspectos que quería apuntar y abordar un poquito más en cuanto a lo que estaba diciendo José, ¿ya? Y vamos a seguir entonces la próxima semana. No sé si alguno quiere hacer un añadido más al trabajo de hoy día. Creo que hemos abordado de alguna manera, no todo, pero por lo menos es una parte que nos puede ayudar a buscar más cosas y saber que la consejería entonces tiene que ver con el ser humano, con el alma humana, ¿no? Con el ser mismo. Y entendamos en ese aspecto, o sea, estamos tratando, somos seres humanos ayudando a otros seres humanos, ¿no? Y tratando de ayudar, no somos mejores, ni somos más, ni somos menos igual que otro. Lo que pasa es que podemos, con la palabra y con ese amor del servicio al prójimo,
podamos entonces darle la solución adecuada a su necesidad, a su problema. Bien, ¿terminamos ahí? ¿O hay como digo, algo más? Bien, José, ha sido interesante, ¿no? Y Pastor. creo que se han estado puliendo todos, me parece. Ahora, ¿a quién le falta? Creo Alejandrina, ¿no? Ya, pastor. Sí, Alejandrina, entonces te La toca, pro- ¿ya? Entonces, para la próxima. Entonces, vamos a trabajar en el tema que ya nos va a exponer la próxima semana. Y espero que de alguna manera estemos ayudándonos a abordar en parte las pautas de cómo ayudar. Estamos armando el asunto, ¿no? Y como dice José, hay diferentes fórmulas, lo encuentras en internet y los libros están ahí. Y hoy día hay mucho, digamos, literatura sobre ayuda, sobre apoyo, ¿no? Sobre terapia, sobre el coach, ¿no? Entrenamiento y te atienden a diferentes áreas, ¿no? Tanto para el trabajo, para la familia, para los negocios. Se ha diversificado de alguna manera esta tarea y curioso lo está haciendo la gente y nosotros todavía estamos como que jalándonos, ¿no? Como en el tiempo de la carreta. Poco a poco estamos jalando nosotros como iglesia. Pero ya es tiempo que la iglesia y la pastoral comience a ver esas áreas también, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto nos hemos preocupado en la pastoral de qué cosa es lo que hace la gente después para solamente solucionar sus problemas, sino para calmar algunas situaciones o cómo digamos, am, distraerse en medio, porque la distracción también es una forma que apoya no a que se va a solucionar el problema, tampoco te va a evadirlo, pero te pone por lo menos un momento de refrescar para luego ir y abordar tus propias necesidades, ¿no? Entonces ahí creo que está el tema también, ¿no? Cómo divertirnos nosotros los cristianos, ¿no? Cómo pasar nuestro tiempo también. O es factible eso o no es factible. O todavía debemos pensar como los antiguos, que decían solamente tu iglesia, tu Biblia, oración y evangelizar. Y hablar del Señor siempre. Ese va a ser tu gozo. ¿Ya? Y ir al paseo, no, ¿qué va a ser el paseo? Eso es mundano. Ir al playa, no, que eso es mundano. Ir a jugar fútbol, no, que eso es mundano. Entonces no hacíamos nada de eso, ¿no? Y, y menos fiesta, ¿no? Además, menos bailar, menos todavía eso. No, no, eso es pecado, ¿ya? ¿Ya? Pero hay formas, creo que, de poder nosotros salir y hacer, no, bueno, no es catarsis eso, porque catarsis tiene que ver con explotar más bien, ¿no? Pero sí por lo menos tratar de ir, digamos, como cuando hay un equipo de presión, ir soltando, agarras, saltando las presiones ahí para que luego ya nos volvamos más ligeros, ¿no? Entonces creo que ahí hay necesidad de consejo, ¿no? De, por ejemplo, ¿por qué no hacer un poco de ejercicios, ¿no? ¿No? Caminar, por ejemplo, ¿no? Caminar otra vez, ¿no? Caminar pensando, caminar con la esposa, conversando, en fin, alguna cosa que uno pueda hacer de ese tipo, ¿no? Y en compañía mucho más y con la esposa, ¿no? Hacer ciertas cosas, ciertas actividades, ¿no? Y no sé si también los juegos, lo lúdico también puede servir, ¿no? ¿No? Y yo recuerdo, y no sé si es costumbre, pero he visto unas tradiciones que teníamos en la iglesia, que por ejemplo entre los jóvenes hacían sus actividades, cumpleaños, y entonces comenzaban en medio de todo eso, como no había baile, no había nada de esas cosas, entonces lo que había es juegos, ¿no? Y juega ahí, que salte la reina, que el patito cuacuá y no sé qué más, ¿no? Entonces, unas cosas así. Y juegos de salón, ¿no? Y otras cositas. Ya, un poco he visto eso, no sé si ahora se hace
sigo bueno, en alguna iglesia que he estado, no he visto eso, pero hace muchos años lo he visto muy seguido. Y hasta en matrimonio, ¿no? Me acuerdo que, digo, ¿cómo en matrimonio están exaltando la reina? O los paquetes de 5 a 4, no, fue, ya digo. Esos son juegos, creo, para su momento, ¿no? Y no solamente eso, los campamentos, dice Andrés, claro, los campamentos sí se dan, ¿no? Los campamentos sí hay ese campamento también, claro. Esa es una forma también, pero los campamentos los hemos dado para los jóvenes. Yo no he visto campamentos para adultos, no sé por qué, pero yo sé que en otras iglesias sí hacen campamentos para adultos, campamentos para damas, campamentos caballeros. Bueno, también podemos hacer algo así, ¿no? Entonces, el relajarnos un poco también sirve y es parte de la terapia que Dios quiere que hagamos también, ¿no? No somos de madera, ¿no? Somos seres humanos que necesitamos entonces una forma también de salir adelante. Bueno, y por qué no también escuchar música, tener una buena lectura y también algún juego de repente de salón, puede ser, ¿no? Ludo, qué sé yo, damas o ajedrez, en fin, algo que nos sirva de algo en un momento también de distracción y que no nos lleve ni conlleve un tiempo largo, sino una cuestión de ir buscando entonces un espacio de tranquilidad, para recuperarnos, para juntar energías para luego hacer nuestras propias tareas, ¿no? Bueno, eso es lo único que quería mencionar, esta parte final, que creo que es bueno, no quería dejarlo eso en el tintero, ¿ya? Pero sí, es bueno eso para ir despejando estrés, preocupaciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay formas entonces de salir adelante para que entonces no quedamos con tensión y con ira siempre, ¿no? Así Sí, que pastor. hagamos eso en la práctica nosotros y ayudemos a otros también así, ¿ya? Gracias, ¿eh? Gracias, pastor. Ya, Gracias, bueno, pastor. estamos entonces terminando. Gracias por todo. Una bendición especial. Creo que ha sido una buena clase. Me ha gustado, de veras. Bendiciones. Interesante.